Hola a todos, soy Alan Gómez y soy el joven teólogo. El día de hoy quiero hablarles de un tema que tenía pendiente ya desde hace tiempo en YouTube y pues llevo bastante tiempo ya inactivo, pero quiero cumplir con lo que les prometí y terminar esta serie de los dogmas marianos. El día de hoy quiero hablarles del dogma de la Inmaculada Concepción. En el video anterior vimos el primer dogma mariano, que es el de María, Madre de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción, que es también un dogma mariano. A veces surge la confusión, incluso entre muchos católicos, de creer que la Inmaculada Concepción se refiere a Jesucristo, y este no es el caso. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción nos referimos a la concepción de la Virgen María. Así que pues para empezar vamos a dar la definición correcta de este dogma. Y lo encontramos, pues la definición del dogma se encuentra en el año 1854 por el Papa Pío IX, en la Bula Ineffabilis. Él proclamó de manera solemne este dogma de la siguiente manera: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto es lo que dice esta Bula Ineffabilis del Papa Pío IX. Y es muy importante hacer esta definición. Importante notar que esta parte donde dice que es en atención a los méritos de Jesucristo. Es muy importante porque no se deja de lado a Jesucristo, ¿verdad? Sino que en atención a los méritos que Cristo iba a lograr con su muerte en la cruz, se le aplican a la Virgen María de forma anticipada por razón de la misión que el Padre le dio. Ahora, hay dos formas de poder explicar, o al menos yo diría que dos acercamientos para poder explicar bien el dogma de la Inmaculada Concepción. Y esto tiene que ver con dos posturas que existen dentro de la teología católica, las cuales pues son permitidas por la Iglesia y pues son diferentes acercamientos en cuanto al entendimiento que se tiene de la tradición apostólica. Entonces, básicamente podríamos entender estas dos posturas de la siguiente forma. Una es la partim partem y la otra es la suficiencia material. Así que lo podríamos entender así, aplicándolo a la Inmaculada Concepción. ¿Encuentra la Inmaculada Concepción todo su soporte en la Escritura de forma explícita o implícita? ¿O esta y otras doctrinas católicas no necesitan soporte escritural con tal de que se encuentren en la tradición apostólica? Esas serían como las dos preguntas. La partim partem diría que partim partem significa parte. Es la visión que hace uso del razonamiento de que la Biblia no enseña que todo tenga que justificarse solo bíblicamente, sino conjuntamente con la tradición apostólica, basándose en pasajes como 2 Tesalonicenses 2:15. Parte de la revelación para determinar una doctrina se encuentra en la Biblia y la otra se encuentra en la tradición apostólica oral para determinar la misma doctrina. Ahora, la suficiencia material es el razonamiento de que en la Biblia se encuentra toda la materia necesaria para presentar o justificar el caso para todas las doctrinas católicas, ya que tanto la Biblia y la tradición apostólica tienen la misma fuente. Eso lo encontramos en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II en los párrafos 9 y 10. Y pues, entonces la tradición apostólica vendría a corroborar lo que ya se encuentra explícito o implícito en las Sagradas Escrituras. Entonces, sea cual sea la posición que se tome,
en la iglesia pues ambas posturas están permitidas. Mas yo en este video quiero pues presentar un caso bíblico fuerte y convincente para creer que la Inmaculada Concepción, tal y como lo dice el Papa Pío IX, es una doctrina revelada por Dios, ya sea o totalmente en la Escritura o en combinación con la Sagrada Tradición, pero es algo revelado por Dios. Como católicos creemos que la palabra de Dios se nos es revelada de forma escrita y de forma oral. Entonces, sea cual sea el acercamiento, yo les quiero presentar pues el caso bíblico de la Inmaculada Concepción como una verdad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. Y pues creo que es un caso bíblico que se puede establecer pues de manera convincente y congruente. Así que pues vamos a ver, el primer punto sería hablar de la enemistad de la mujer con la serpiente. Sabemos que esto está en Génesis 3:15, cuando se habla de esta enemistad que Dios establece después de la caída del hombre, de Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios. Entonces Dios le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, la interpretación tradicional de Génesis 3:15, no vamos a entrar en mucho detalle, pues el tema del video no es particularmente la exégesis de Génesis 3:15, pero sabemos que en el cristianismo la interpretación tradicional es que la mujer, siendo este el protoevangelio, la mujer que está profetizada aquí, y la descendencia pues de la mujer se refiere a la Virgen María, y su linaje o su descendiente pues es Jesucristo. Sabemos que esto es así. Si creemos que este linaje o este descendiente de la mujer es Jesucristo, por supuesto que la mujer, por inferencia lógica, es la Virgen María. Entonces, lo interesante del pasaje es que la enemistad se establece entre la mujer, que es María, y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9 y 22. Pero también se establece entre el linaje o descendencia de la mujer, que es Jesús y su pueblo, y el linaje de la serpiente, que serían en este caso pues los hombres bajo el pecado y bajo el sistema del mundo, y que están opuestos a Dios. Si creemos que la enemistad es entre Jesús y la serpiente, por extensión también vamos a creer que la enemistad es también con la mujer que es su madre. Entonces, algo que nos da mucha luz respecto a qué consiste esta enemistad es Romanos capítulo 5 en el versículo 10, que deja bien claro que es por razón del pecado que se da esta enemistad de los seres humanos contra Dios. Pero por Jesús esta enemistad es quitada, resultando en la reconciliación. El punto aquí es que tanto la mujer como su descendiente no están bajo el dominio del pecado que los haría enemigos de Dios. Todo lo contrario, su enemistad es contra la serpiente, porque su amistad es con Dios. El pecado no los afecta por singular gracia de Dios. Tanto en la mujer como en su linaje o descendencia no hay servidumbre al pecado que causa la enemistad contra Dios. Entonces, en María, por estar directamente unida a Dios Hijo en la carne, esto se cumple de una manera aún más excelente y sublime. Para ella concebir a Dios Hijo en su vientre fue preparada por Dios Padre y el Espíritu Santo de la manera más santa y sagrada posible para estar a la altura de esa misión, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, en este caso de la Inmaculada Concepción. Y nos referimos a las cosas sagradas. En la Antigua Alianza vemos una manera de proceder de Dios que nos anticipa la Inmaculada Concepción de María, ya que vemos cómo Dios hace una distinción entre las cosas comunes y las cosas sagradas. Los pasajes del Éxodo, del Levítico y todo el Pentateuco, donde vemos cómo Dios ordena primero pues con el sacerdocio levítico, donde Dios manda a Moisés a hacer vestiduras sagradas y las copas sagradas, el aceite sagrado, el incensario sagrado y todos los demás objetos sagrados eran para uso santo y sirven ¿para qué? Para marcar el hecho de que en ese lugar sagrado, sea el tabernáculo o el templo, va a estar la presencia de Dios. No era un lugar común, no eran objetos comunes, no era un lugar de trabajo común, sucio o desordenado, como un taller o un mercado, sino que era un lugar santo. Se marcaba esa distinción, lo cual, en lo personal, pienso que nos debería llevar a reflexionar que si Dios procedió así con objetos
con cosas inanimadas para significar su presencia en el tabernáculo y después en el templo, cuánto más santo y sagrado sería y aún más excelente preparado había de ser el lugar en el que Dios Hijo en la carne había de habitar. Creo que es una pregunta válida y que nos lleva pues a reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque ya no es la sombra, no es del tipo que hablamos aquí, aunque realmente en la antigua alianza la presencia y la gloria de Dios se manifestó de forma real en la nube y en otras manifestaciones de Dios. Aquí ya es Dios mismo. Ya cuando hablamos de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, de la venida de Jesús, ya es Dios mismo entrando físicamente a nuestro mundo. Y en el caso de la Virgen María, como ser humano, Dios quiso prepararla de una forma aún más digna que la de los objetos sagrados de la antigua alianza. Lo que para esos objetos, vestiduras o sacerdotes implicaba quitarse la suciedad física y lavarse o ungirse para dedicarse ellos y los demás objetos a Dios, en el caso de María era ser preservada de la mancha o la suciedad que trae consigo el pecado, que constituye también, como vimos, la enemistad principal contra Dios. Entonces, María bíblicamente no solo había de estar en amistad con Dios en todo momento y estar consagrada, sino también había de contener a Dios mismo en su ser, lo cual nos lleva al siguiente punto. El Arca de la Alianza. Este punto es el que quizá se hace más evidente bíblicamente hablando. El Arca de la Antigua Alianza era el objeto más sagrado del pueblo de Israel, en donde se manifestaba de forma física y de diversas maneras la presencia de Dios. Si los objetos litúrgicos eran sagrados, el arca lo era muchísimo más. Esta estaba hecha de los mejores materiales disponibles, de madera de acacia y recubierta de oro por dentro y por fuera. Incluso en la versión de los 70, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, se le llama madera incorruptible a esta madera de acacia, lo cual es interesante. Y pues pasajes importantes para que ojalá los puedan ver, los puedan leer, donde se nos describe todas estas cuestiones específicas del arca serían Éxodo 25, Deuteronomio 10 y Primero de Reyes capítulo 8. Ahora, el Nuevo Testamento presenta a la Virgen María como el arca de la nueva alianza en Lucas capítulo 1, en Apocalipsis 11, 19 y 12, 1, si se lee todo seguido. De esto no cabe duda alguna. Incluso Hebreos 9:4 nos dice las cosas que el arca contenía. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y pues estas tres cosas son tipos de Jesús. El maná, que es el pan que bajó del cielo, el bastón de Aarón, que representa el sacerdocio, y el sacrificio. Y por último, las tablas de la ley, que son la palabra de Dios. Todos sabemos que Jesús es el pan bajado del cielo. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 51. El verdadero y sumo sacerdote y también la víctima o sacrificio, que eso lo vemos prácticamente en toda la epístola a los hebreos, en donde Jesús, esto que simboliza la vara de Aarón, el sacerdocio y el sacrificio, Jesús lo es realmente. Y por supuesto sabemos que Jesús es el verbo o la palabra de Dios encarnada, que sería pues prácticamente Juan capítulo 1, donde nos habla del verbo encarnado, que es la palabra de Dios. Así que me parece sumamente claro. Ahora, el paralelismo que tenemos de Lucas 1:35 es muy interesante. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto se lo dice el ángel a la Virgen María. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti, siendo una referencia sumamente clara a la forma en la que la presencia de Dios se manifestaba, por ejemplo, en el Sinaí, en Éxodo 24, del versículo 15 al 18, o también en el tabernáculo, cuando la presencia de Dios en nube venía y cubría con su sombra pues el tabernáculo. De hecho, una traducción más literal de Lucas 1:35 dice que el poder de Dios vendrá sobre ti o te cubrirá con su sombra. También en Primero de Reyes capítulo 8, sobre el arca venía la presencia de Dios
como cubriéndola con su sombra, la nube de la presencia de Dios. Recordemos que así era como se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en forma de nube que cubría con su sombra, fuera que llegara al Sinaí, al tabernáculo o al arca en el templo. Entonces, incluso la nube que cubre a los apóstoles en la transfiguración, esa nube fue la que recubrió antes o que vino sobre la Virgen María al momento de concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que es como esa intención la que tiene el autor del Evangelio de Lucas al decirnos que el Espíritu Santo viene, así como en el Antiguo Testamento vino sobre el arca, viene sobre la Virgen María. Entonces creo que para mí pues queda muy claro. Pues también tenemos el paralelismo de Lucas capítulo 1, de los versículos 41 al 43, cuando María llega a saludar a Santa Isabel. Y es un paralelismo con 2 Samuel capítulo 6, del versículo 9 al 15. Vemos que Santa Isabel reacciona de la misma manera en la que, aunque es un contraste lo que hay en 2 Samuel capítulo 6 y en Lucas capítulo 1, cuando la Virgen María se acerca, llega a Isabel y la saluda, Santa Isabel es llena del Espíritu Santo y la saluda y le dice: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Y interesante que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo y son prácticamente iguales que las del rey David, donde dice: ¿cómo puede venir el arca de mi Señor a mí? Aunque en aquel momento el rey David lo dijo como por miedo, y después llevan el arca a la casa de Obed-Edom y pasa 3 meses ahí, lo mismo que la Virgen María pasó también con Santa Isabel. Y luego cuando el rey David ve que bendijo el arca, bendijo la casa de Obed-Edom, entonces dijo: ya, tráiganla. Y cuando la vuelve a recibir, el rey David se goza y danza, y es una alegría, es una procesión solemne y llena de danzas y de alegría. Lo mismo pasa con Santa Isabel, es llena del Espíritu Santo, se goza, se alegra de que el arca de la nueva alianza, siendo la Virgen María, viene a ella, la madre de su Señor. Y incluso Juan Bautista en su vientre salta, ¿verdad? Entonces son estos paralelismos los que nos sigue diciendo el evangelista San Lucas, de que prácticamente en todo el capítulo 1 nos está dando a entender con todos estos paralelismos que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. Ahora, pasando a Apocalipsis 11:19 y el capítulo 2 y el versículo 1, lo dice muy claro, donde dice: entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Sabemos que esta mujer es la Virgen María, también es la Iglesia o es Israel. Ninguna de estas son autoexcluyentes, lo que se llama una identidad corporativa. Entonces, el versículo 19 del capítulo 11 nos habla de que Juan ve el arca, que llevaba 400 años desaparecida, y la ve en el cielo. Inmediatamente ve luego a la mujer, prácticamente haciéndonos referencia a los paralelismos de Lucas en el Evangelio. Entonces, este es uno de los puntos para mí más fascinantes y que nos dejan ver claro que si Dios preparó con tanto esmero, de forma tan sagrada, el arca de la alianza, pues con mucha más razón lo hizo con aquella mujer que iba a recibir en su vientre al Hijo de Dios encarnado. Ahora, vamos a pasar a analizar también el término llena de gracia. Cuando el ángel saluda a María, la llama, y está la palabra en el griego keharitomene, que es el término que San Jerónimo tradujo como llena de gracia. Este término es pilar para nosotros poder comprender el dogma de la Inmaculada Concepción. Y aquí nos vamos a poner un poco técnicos, pero esto nos va a iluminar para entender bastante bien este término, que es sumamente particular. Keharitomene es un participio pasivo perfecto del verbo charito, que es agraciar. Entonces vamos a verlo por partes. El participio quiere decir que funciona como adjetivo verbal. Podría decirse que equivale en español a la terminación ada o ado. Por ejemplo, es diferente decir estás acabado a decir he acabado el trabajo. El pasivo quiere decir que del sujeto que se menciona
recibe la acción del verbo, es decir, la acción recae sobre él. En el caso de la Virgen, la gracia recae sobre ella. Se utiliza la terminación mene para femenino y meno para masculino, cuando es singular nominativo. Ahora, el perfecto es porque la acción está completada, pero su efecto permanece. Y se nota esto por el prefijo que, ya que cuando el verbo empieza por una consonante aspirada, como en el caso de charis o charis, que en griego empieza con la letra, es como una J o como una forma de X, pero se pronuncia como ja, se agrega el prefijo que, según la ley de Grassmann. Esto para el tiempo perfecto. Quiere decir que haritomene entonces es una gracia que ha sido dada a María y cuyo efecto no ha cesado. Con razón María pues se conmueve o se turba al escuchar semejante saludo, a quien jamás antes se le había dado. Sin embargo, pues hay una objeción para esto del llena de gracia. Algunos no católicos alegan pues que en Eclesiástico capítulo 18, en el versículo 17, se usa también la expresión que haritomeno, sin que esto se relacione con la Inmaculada Concepción. Por supuesto, por el contexto no va a implicar eso. Y pues el texto dice así: ¿no ves que la palabra es más que un buen presente? Pues el hombre dadivoso une los dos. En este caso, dadivoso se traduce del griego que haritomeno, en el masculino. El argumento es que no se deduce que ese hombre sea inmaculado, pero es que aquí no se refieren a alguien en particular, sino que se refiere a un adjetivo simplemente. Entonces, pues, la distinción es clara. Alégrate, llena de gracia, está identificando a María como llena de gracia. Hombre dadivoso está mostrando una cualidad que es ser dadivoso. Ahora, no se puede sostener o sustentar que Lucas 1:28 enseñe la Inmaculada Concepción, pero la respalda fuertemente cuando se lee a la luz de Romanos 6. Lo leemos en el versículo 14, que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Si la gracia no permite que el pecado nos domine, pues ¿qué significa ese saludo de que ella es llena de gracia? O sea, no se podría argumentar tampoco que alguien a quien Dios por medio del ángel le dice llena de gracia, sea alguien que pueda tener pecado en algún momento, si es, como lo vimos ahí, algo cuyo efecto permanece, o algo que es sumamente pues, elevado, singular o particular, en el caso de la Virgen María por razón de su misión. Así que vamos a ver, ya para ir finalizando, algunas objeciones. Y pues una de las objeciones es que en Lucas capítulo 1, en el versículo 46 y 47, en el famoso Magnificat, María dice: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, la objeción consiste en que alguien que no es pecador no necesita un Salvador. Entonces se deduce que si la Virgen María llama a Dios su Salvador es porque tenía pecado del cual necesitaba ella ser salvada. Lo interesante y lo que se podría responder al respecto es que Dios puede salvar de dos formas. Dios puede salvar sacando del hoyo de pecado, por decirlo así, o evitando que se caiga en el hoyo. Y la evidencia bíblica para esto es clara. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 8 dice: Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios puede mantener firme sin caída. 1 Tesalonicenses 5:23 es la misma idea, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Judas, versículo 24, el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Si Dios puede hacer esto con nosotros que somos creyentes comunes por el hecho de que estamos unidos espiritualmente a Jesús, por supuesto que lo puede hacer con la persona más cercana a Jesús y unida incluso físicamente a Él, y que es crucial en el plan redentor de Dios si así bien Él lo quiso. ¿Otra objeción cuál es? Otra objeción es la que encontramos en Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3 dice que todos han pecado
y están lejos de la presencia gloriosa de Dios y que por lo tanto María está incluida como pecadora. ¿Cuál sería la respuesta? Yo lo diría así: todos, como término de generalidad, ha de aplicar de verdad a todos los seres humanos, a menos que la Escritura nos dé excepciones, ya sea de forma explícita, implícita o por el uso de la lógica. Yo diría que la Biblia nos dice explícitamente una excepción a esto de todos. La evidencia explícita sería Hebreos capítulo 4 en el versículo 15, que dice de la siguiente manera: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Por esto es obvio que Jesús está excluido de ese todos. Ahora, una evidencia implícita es la que les he dado a lo largo de todo este video. La Virgen María, por su unión a Jesús, por ser enemiga de la serpiente y no estar bajo el dominio del pecado, y por ser consagrada por Dios como el arca de la nueva alianza para recibir a Jesús, está exenta como parte de ese todos. Ahora, por la lógica también podríamos decir, los bebés que mueren sin nunca haber cometido un pecado alguno, pues no están incluidos dentro de ese todos. Los bebés que mueren sin haber cometido algún pecado personal no son parte de ese todos, porque no pecaron. Además de Romanos 3, cuando usa ese todos para referirse lo que hace es que se refiere tanto a los judíos como a los gentiles paganos, estableciendo el punto de que tanto los judíos no tienen ventaja sobre los gentiles, porque tanto ellos como los judíos han pecado. Entonces aquí el punto de Pablo es muy claro en este sentido, por lo que este pasaje no tiene por qué implicar nada respecto a la Virgen María. Ahora, ¿cuál es una aplicación práctica de la Inmaculada Concepción? Y pues yo daría al menos un pasaje del Nuevo Testamento que prácticamente pues nos lleva a reflexionar acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Y como vimos también en los pasajes anteriores donde Dios nos puede preservar a nosotros de caer y de guardarnos irreprensibles, puros, inmaculados. Interesante que aquí el apóstol San Pablo dice que él nos quiere presentar, o que su labor apostólica es presentar a la iglesia como una virgen pura. Esto precisamente es lo que se cumple de manera más excelente, de manera más elevada y por anticipado con la Virgen María, y Dios quiere hacerlo también con nosotros. Dios, por singular gracia, en previsión a los méritos de Jesucristo, preservó a la Virgen María desde el momento de su concepción para ser preservada de toda mancha, de toda culpa de pecado. Y eso lo hizo por razón de su papel único, de su rol único en el plan de la salvación. Pero Dios, de igual forma, así como lo hizo con la Virgen María, de preservarla de todo pecado, Él quiere hacer lo mismo, si tan solo nosotros le decimos que sí a su plan para con nosotros. Así que pues esa es la reflexión. Lo que se dice de la iglesia se dice de María y viceversa. María es imagen de la iglesia, virgen, que la iglesia es virgen y madre. Lo que se cumple literal, física, plena y perfectamente en María se cumple o ha de cumplirse en nosotros espiritualmente y de manera progresiva a lo largo de la vida. Y todo por la unión a Jesús. Así que espero que les sea de ayuda. Espero en el próximo video pues hablarles de la patrística, la evidencia de los padres de la iglesia, pero creo que este caso bíblico nos puede ayudar a todos, así que espero que puedan compartir este video si les es de ayuda. Ojalá que también puedan darle un me gusta por ahí, que lo compartan en sus redes y pues nada, les agradezco mucho por haberme acompañado en este video. Se despide de ustedes el joven teólogo.